Hello. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por aquí yo saludándolos, ¿verdad? Aquí, esperando que todos se encuentren bien. Quise hacer este en vivo porque para mí es muy importante, así que les voy a pedir que se queden. Vamos a hablar de varios temas importantes que han estado aconteciendo estos últimos días, bueno, estos tiempos. Los saludo a todos los que se están conectando. Muchas gracias, Nan Osuna, la patrona, Alina, a todos los que se están conectando. Les mando un saludo. Bueno, buenas noches. Voy a empezar a comentar mientras la gente se va conectando que decidí cambiarle el nombre a esta cuenta, ya que estoy leyendo, hola desde Monterrey, hola Peque. Bueno, decidí cambiarle el nombre a la cuenta ya que a través de esta cuenta estuve mucho tiempo diciendo, bueno, qué será útil, para qué podemos usar la cuenta que sea de aporte social, en donde la gente pueda sentirse de alguna manera identificada o pueda contar su historia, o si necesita, ¿verdad? También hacer una denuncia, pues tenga la oportunidad de a través de esta cuenta poder hacerlo. A ver, dicen por acá que no escucho. ¿Se escucha bien? Ustedes díganme, o si no, transmitimos entonces en la otra cuenta. Díganme si se escucha bien. O si no, nos vamos a mi cuenta personal, ¿verdad? La parcera Justin. Marta, Martita, mi amor, te mando un beso, un abrazo. Yo vengo hoy como arbolito de Navidad, porque ajá, chambeando. Sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, los invito. Voy a empezar. Tengo aquí la lámpara porque no se ve casi. No tengo buena luz. Que sí se escucha. Perfecto. Bueno, mi gente, como ustedes ven, me salí, entré y ya escucho. Perfecto. Como ustedes ven, he estado haciendo publicaciones de denuncias públicas. Es por ello que cambié el nombre de la cuenta. Ya no se va a llamar con mi nombre. De hecho, en lo que tengo una idea de poner una fotografía que amerite de lo que habla la cuenta, la estaré cambiando. Entonces espero que, gracias Peque, que por acá se queden. Gracias, Análisis. Entonces, bueno, a través de en esta cuenta ustedes pueden hacer cualquier denuncia pública, cualquier situación que quieran, pues que la gente conozca. Ese es el aporte que yo puedo dar. Es algo que me gusta, es algo que me mueve, la empatía por todas las situaciones que a veces la gente no puede exponer por no tener seguidores, por, ya sabemos. De hecho, creo que todos lo hemos pasado. A veces pasamos situaciones y preferimos ignorar y callar por el simple hecho de no tener la oportunidad de ser escuchados. Entonces, por eso le cambié el nombre. Ahora se llama Aporte-Positivo. Aporte Positivo. Esa idea fue de JJ, porque no encontraba yo qué nombre ponerle. Bueno, empezando este en vivo, ya dándoles ese preámbulo, hoy tuve una llamada súper importante me comuniqué, acá, voy a abrir mi Instagram desde mi otro teléfono para comentarles, bien, y mostrarles qué está sucediendo, si ustedes me permiten. La gente que estuve esperando le pido una disculpa. Me pasé 20 minutos, pero estaba durmiendo los cachorros y ya saben, haciendo cosas de mami. Los saludo a todos por acá. Bueno, la última publicación que vamos a hacer un resumen, empezando por las publicaciones que he subido a esta cuenta. Empezando por Ricardo Ponce. Bueno, imagínense toda la situación con Ricardo Ponce, que a través de eso lo habíamos hablado, había hecho un en vivo en referencia a ello, que a través de ese puesto importante que él se autodenominó como el gurú, ¿no?, de la salud mental o de la sanación, o no sé qué tanto, usaba esto y creó un grupo de seguidores en donde a través de la manipulación logró inteligentemente
hacer cosas indebidas, como tocamientos, llevarse mujeres a la cama, hacer orgías, entre otras cosas. Y eso es una denuncia que se le sigue dando procedimiento. No se ha hablado todavía de lo legal, por lo que lo único que conocemos es la denuncia pública que se ha hecho. Por otro lado, eso es en resumen, también había publicado a Jennifer Sandoval, como la ven acá. Jennifer Sandoval, quien hace una denuncia pública desde hace mucho tiempo, lleva esta situación de su expareja Alan Saldaña. También había publicado, bueno, algunas otras cosas. Y la última publicación que fue lo que más me... hablando de las elecciones, ¿verdad? Fue muy polémico el video que subí de una parte 1 en vivo de Samuel y Mariana Cantú, en donde están en un concierto. Mucha gente, yo creo que no entendió el mensaje. Realmente no era en contra de absolutamente nadie. De hecho, pues no tengo nada en contra de ellos. Ni me meto con la política porque es un tema que en absoluto me interesa. Pero lo que sí me causa mucha curiosidad es que todavía muchos estados, para los que no saben, siguen viviendo las consecuencias de esta pandemia. Como que, por ejemplo, no puedes comer en lugares cerrados, tienes que comer al aire libre, por lo que sacan las mesas de sus restaurantes para poder comer, no en todos, pero sí en la mayoría. No puedes entrar sin máscara en un lugar, no dejan entrar a niños a centros comerciales, a mercados, etcétera. Entonces seguimos viviendo represalias de esta pandemia y es algo totalmente incongruente que en unos lugares sí se puedan acumular masas de personas, pero por otro lado no regresan las clases presenciales, aunque se ha dicho, todavía no es algo como definido, bueno, según lo que yo tengo conocimiento. Entonces, en fin, a mí en ese momento me pareció algo totalmente ilógico que hayan ido 50,000 personas a un concierto, pero no puedan ir 20, 25, 28 alumnos, o dependiendo de cada escuela y cada aula, a seguir con su vida normal. Entonces mi molestia, y quiero aclararlo y lo voy a dejar este video ahí en mi Instagram TV, no es, o mi inconformidad realmente no es con la política, si ganaron, si no ganaron, si celebraron o no, si lo hicieron ellos nada más o todos. Evidentemente no fueron los únicos, muchos celebraron clandestinamente, lo de ellos se hizo público, por eso lo reposteé. Es la ironía de, oye, si estamos en una pandemia o no, si van a hacer la ley entonces para todos. Y me explico, porque hay unos, por ejemplo, nosotros como artistas, y yo sé que mucha gente también lo está viviendo, que no hemos tenido eventos, no hemos podido trabajar porque literal, no sé en otros estados, ojo, supongo que México, según mi percepción, parece que fuese como un país en cada estado. O sea, todos los estados y las ciudades son totalmente diferentes a las otras, es un país multicultural. Entonces, por esta diversidad, no se manejan las mismas reglas a nivel nacional. Y pues en algunos estados todavía se sigue la contingencia con todas las medidas bastante apretadas, y una de ellas es que, por ejemplo, nosotros vamos a un evento y si hay más de 20 personas llaman a la policía y nos cierran el lugar y este tipo de cosas. Entonces es algo bastante incongruente. Bueno, ya cerrando ese tema, el último, Frida Sofía, también subí una publicación de Frida Sofía en donde yo le muestro totalmente mi apoyo a Frida. Tienes razón, acá en Monterrey no van a clases presenciales los niños de las SED, solo colegios particulares. Pues sí, es lo que me causa un poquito de curiosidad, y no solamente en Monterrey, en muchos otros lugares en donde es irónico, porque mira, yo como artista se los puedo decir, como cantante, como músicos que somos, nos invitan a eventos que obviamente tú tienes la responsabilidad de decidir sí o no ir, efectivamente, pero tú como una figura de servicio público tienes una responsabilidad no solamente contigo mismo, sino con tu comunidad, con tu país y con la promesa que estás haciendo de hacer las cosas mejor, de crear conciencia. Entonces por eso me causa un poco me desconcierta oye, la gente sí es inconsciente, ya lo sabemos, pero tú, ¿qué papel estás dando? Si eres una figura pública y eres un servidor público, me explico, te están dando un puesto en donde tu deber, aparte de hacer cosas gubernamentales, es obviamente crear conciencia. Esa es una de las prioridades. Entonces, no solamente Samuel y Mariana, ojo, muchísimos, porque hicieron muchas fiestas clandestinas, porque las elecciones, los partidos políticos, cada uno, me tocó verlo, reunían
cantidad de personas para dar sus discursos, para todo este evento. Entonces, si es algo, entonces no hay COVID, o si hay COVID, entonces todos podemos estar en la libertad de vivir nuestras vidas normales, porque unos sí nos vemos afectados. Por ejemplo, mi suegro fue uno de los que vivió esta dura pandemia porque a raíz del encierro, el no salir a trotar, el no salir a caminar, el no poder tener una vida social normal, hizo que se fuese enfermando más con el encierro, la depresión, etcétera. Y mucha gente de hecho ha vivido depresión, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente no ha podido normalizar su estabilidad económica. Y creo que yo no soy la única, creo que somos muchos. Entonces por eso era mi inconformidad. Cambiando de tema, cerrado eso, solamente estoy haciendo como digamos una conclusión, una síntesis de todo lo que he subido a la cuenta, porque no había tenido la oportunidad de expresarlo. Frida Sofía. Bueno, yo la apoyo, cada quien tiene una opinión y eso es respetable. Yo creo que hay que tener tolerancia, como lo decíamos en estéreo la otra vez. La tolerancia pues es el respeto a la opinión ajena y el entender que no todos pensamos iguales, que cada cabeza es un mundo, que todos somos seres independientes y por ende todos vamos a emitir una opinión según nuestras experiencias, porque las opiniones siempre son desde nuestra experiencia, nuestra percepción. Si yo opino que esto está mal es por mis valores y por mi crianza y por mi personalidad y mi carácter. Si tú opinas lo contrario, va a ser igual de la misma manera en tu caso. Entonces, en el caso de Frida Sofía, yo de verdad la apoyo muchísimo. Es que nada más con ver, ella es una consecuencia de todos los errores que cometieron sus padres y su familia. Simplemente que si está loca, que su actitud, que lo hizo público, que no sé qué. Bueno, todo este carácter y todos estos gritos de auxilio son simplemente un reflejo de todas las carencias que tuvo en su hogar y de toda la afectación que tuvo debido a su madre, que pues tu madre debe ser la base, ¿no? Nosotras como madres siempre vamos a ser la base, no debería ser, pero somos la base de nuestros hijos. No, los hijos normalmente necesitan siempre más a la mamá, aunque hay muchos casos indefinidos, etcétera, y hay muchas variantes, pero normalmente las madres somos quienes somos el factor fundamental desde que los tenemos en el vientre. Entonces, efectivamente, en la última entrevista que hizo Alejandra Guzmán con Adela, ella comenta que tenía 4 meses rehabilitada. Esto quiere decir que ha seguido en esa lucha en contra de las drogas. Entonces, que pues yo porque siempre hago referencia de que consumes, eres adicto, no por querer poner por debajo a una persona por tener un problema, porque hay gente que lamentablemente cae en este mundo y es lamentable, no solamente fumar mota, que es algo que lo ven como muy normal, que lo normalizan mucho, en otras variantes, que cambia tu actitud, cambia tu carácter, que la gente cuando cae en este mundo se mete, no es solamente lo que consumes, es el mundo que consumes, ¿me explico? Y eso, añade que eres una mala persona, en el caso de algunos. Entonces, bueno, en el caso de Frida, como les estaba comentando, tiene mi apoyo, yo sí le creo al 100%. Hay muchas cosas que se ve que no miente y de verdad que yo creo que es hora de que seamos más empáticos, porque yo prefiero 1000 veces creerle a una posible víctima que a un posible violador. Y yo creo que ese es el factor número 1 de por qué muchas mujeres nunca hablan, siempre guardan, siempre dicen, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué me pongo a decir? Qué pena, van a decir que estoy loca, van a decir que estoy mintiendo, van a decir que porque no hice, que porque dije, que porque salí, que porque vine, me explico. Entonces es hora de que dejen de revictimizar a las víctimas, valga la redundancia, porque por estos motivos, más allá de por lo que siente la persona, es mucho más difícil superar el qué dirán que el mismo trauma que tiene una víctima de una situación. Parce, ¿qué piensas del caso de Héctor Parra y su hija Alexa Parra? Ahorita les comento. En el caso del actor Héctor, estoy ida. No he visto qué ha pasado. Ustedes coméntenme, ya lo voy a buscar aquí y lo subo ahorita a la cuenta. Y bueno, pasando a eso, subo una publicación de Ana y Olivia, 2 niñas de 6 y de 1 año que fueron lamentablemente asesinadas por su propio padre, imagínense ustedes. Y con esto es muy importante, voy a recalcar
Ustedes coméntenme el caso del actor Héctor Parra y ya les comento porque no estoy empapada, desconozco. En el caso de España, 2 niñas que fueron asesinadas por su padre, las ahogó, 2 niñas inocentes, de los 6 años. Ya, creo que recuerdo. Ahorita lo buscamos y hablamos de ese tema. Ya les voy a comentar. Estas 2 niñas mueren en manos de su padre las asesinó por manipulación, un narcisista que termina la relación con su mujer, en el caso de la madre de las niñas. Quedan en un acuerdo en donde él tiene que llevarse a las niñas en cierto tiempo, tiene horarios, tiene que regresarlas, no las regresa, le hace una llamada, es la última vez que vas a ver a tus hijas, y efectivamente procede a quitarles la vida, generando obviamente un trauma. Está prófugo de la justicia, todavía no lo han detenido, y fíjense, en este caso, él era su papá, era el papá de las niñas, era una pareja estable en la vida de una persona. ¿Qué es eso? Hay un perro que ladra súper raro. Es un lobo que tengo aquí que hace sonidos así. Entonces, ¿por qué recalco tanto esta situación? Porque la última publicación que subí de la niña que ha sido golpeada por su padrastro, la gente juzgó mucho a su madre. Es que como las madres no ponen en prioridad a sus hijos. Y es que ustedes tienen que dejar de revictimizar a las víctimas, porque el único responsable de una acción, de un delito, es quien lo comete. Y obviamente quien haya estado de cómplice. ¿A qué te refieres cuando es cómplice? Cuando tú ayudas a que esa situación se dé. Entonces, en el caso de esta niña, de la última publicación que subí, que tiene 19 años, tuvo una niña y la niña la golpearon, le hicieron unas fracturas en su cráneo, el padrastro está prófugo de la justicia. Bueno, ahorita vamos a hablar de hecho en ese tema porque les tengo una llamada súper importante que se tienen que quedar, porque hablé con su familia y la grabé y obviamente con su permiso lo voy a publicar. Entonces hay que dejar de revictimizar a las personas, porque resulta y pasa que en el caso del padre que mata a sus hijas, ¿cuál es la excusa? Era su papá, era una persona que estuvo presente en toda la vida, la gestación de estas niñas, y aún así le quitó la vida. Entonces, dejen de juzgar a la muchacha que conoció a una persona de poquito tiempo y era el padrastro. Ese no es el punto, no es ella la victimaria. ¿Sí me explico? Entonces hay que empezar a analizar nuestras palabras, porque lamentablemente por no tener empatía, en un futuro la gente no denuncia, no hace público este tipo de situaciones por el simple hecho de miedo de ser juzgado. Entonces eso para que vean, y sin ir muy lejos, el caso de Jenny Rivera, que se casó con un tipo en su adolescencia por inmadurez, por lo que quieras, por falta de experiencia, por el primer amor, el error que quizás cometemos mucho de confiar y poner nuestro corazón en manos de alguien sin tener la malicia, ¿no?, de saber, ni el poder de saber qué va a pasar en el futuro. Y este hombre que hizo, abusó de las hijas de Jenny Rivera. Más allá de que sea un artista, eso pasa muchísimo, mi gente. Los propios padres, narcisistas, enfermos, locos, violadores, etcétera, para no ponerles más adjetivos descalificativos, hacen este tipo de atrocidades. Abuelos violan a sus nietas, violan a sus hijos. O sea, es algo que pasa, es algo real. Entonces hay que dejar de culpar, de buscar culpables más allá del único que tiene la culpa, que fue el que cometió este delito. Esa es mi manera de pensar. Yo respeto la manera de pensar de cada quien, pero simplemente les pido empatía hacia las víctimas. Bueno, pasando a ese tema de las niñas que fallecen lamentablemente, está también Valenzuela, Katy, que detalla cómo fue golpeada brutalmente por Remy Valenzuela. Yo lo publiqué, no estoy tan empapada de ese tema. Seguimos con Ricardo Ponce, aquí le estoy poniendo, bueno, el chico que atropelló a 2 muchachas. Es lo mismo que les digo, dejen de revictimizar, que si estaban borrachas, que estaban peleando, que estaban... Nada te da derecho a quitarle la vida a otra persona. Nada te da derecho a agredir a otra persona. O sea, y les voy a poner un ejemplo. En la situación que yo viví, yo me pongo como ejemplo yo porque, vuelvo y les repito, las opiniones son basadas en nuestra experiencia. En la situación que yo viví, en donde estuve
siendo hostigada, en donde todo el tiempo me estaban gritando, me tiraban basura, gritaban a mis hijos, me grababan con una cámara aquí, me decían cualquier cantidad de, o sea, psicológicamente cualquier persona se pudo haber afectado al punto de decir, ¿sabes qué? Me deprimo, esto no, obviamente sí te afecta, porque tienes que canalizar todas esas emociones, porque somos seres humanos, pero yo nunca hice nada que atentar en contra de otra persona, y no porque sea la más buena del mundo, simplemente la madurez, la sensatez, la preparación, la inteligencia, entre muchas otras cosas, Dios sobre todo, que interviene, uno empieza a controlar sus emociones y a decir, a saber distinguir entre el bien y el mal y decir, pues no, yo no puedo actuar de esta manera menos siendo un ejemplo para mis hijos. En mi posición, entonces nada te da derecho a quitarle la vida a otra persona. ¿Por qué lo digo? Porque yo he vivido hostigada hasta la fecha. Ahorita me comentas, Grecia, si quieres te conectas conmigo y me cuentas tu historia. Atropellan a 2 chicas y entonces mucha gente dice, y lo digo, lo recalco, porque hay muchos comentarios positivos, pero esto lo recalco para empezar a hacer conciencia. Es que no es por nada, pero mira, de verdad, ellas estaban agresivas, o sea, ¿qué hacían peleándose con ellos? ¿Es en serio que van a culpar a 2 muchachas de ser atropelladas porque estaban peleando o no sabemos el contexto porque nadie estuvo ahí? Se ve en un video que ellas están separando, que están en una situación obviamente de riesgo, que están quizás alcoholizadas, pero eso te da el derecho de quitarle la vida a una persona, eso te da derecho a pasarle el carro por encima a una persona. Entonces, de verdad, es como, no, a mí me causa mucha curiosidad la gente que dice, yo soy pro vida, o sea, yo de verdad, yo no estoy de acuerdo con el aborto, a menos que sea una violación. Entonces, ¿qué te interesa? ¿En qué no estás de acuerdo? ¿En la decisión que toma una mujer o en la vida de un ser humano? Que para mí es ser humano desde que está en el vientre. Es algo incongruente, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo, sean los que sean los factores, porque entonces no te importa la vida. Entonces si entras en un machismo, en querer decidir, me explico, por otra persona, y ojo, no estoy de acuerdo con el aborto, no estoy en contra tampoco de nadie que tome una decisión, porque cada quien pues tiene el libre albedrío y cada quien tendrá pues su propia historia y sus motivos. Y ya por último, que es el punto donde quiero llegar porque es bastante interesante lo que le tengo que decir hoy, y disculpen que hable tan rápido, es el caso de Sofía. Sofía, aquí me voy a detener para hablar ya detalladamente. Sofía es una niña chiquita, no sé qué edad tiene, creo que tiene 2 años, que fue violentada por su padrastro. Y yo hoy hablé con su abuela. Ella me contó la historia porque se han sacado muchas versiones en las redes sociales y realmente no sabía yo cuál era la verdad, cuál era la mentira. Entonces hoy yo hablé con la abuela de Sofía, quien me relató toda la historia, me comentó cómo estuvo el asunto, cuál es el estado actual de la niña, la situación, toda esta situación pues. Entonces yo les voy a poner la llamada. Si escuchan, por favor, comenten. Aquí tengo la llamada. Le pedí su permiso, ustedes van a escuchar la llamada en donde yo le pido permiso, le comento, antes de la llamada yo le comenté que yo tengo una cuenta en donde le estoy brindando mi apoyo, yo quiero esto, mira, voy a hacer una pausa, un paréntesis para comentarles que los niños son intocables, todos tenemos derecho, pero los niños son tan vulnerables, son ángeles, son tan inocentes, que no merecen estar en el medio de una guerra de absolutamente nadie. De nadie. Y mi empatía es para todos los niños violentados, para todos los niños privados de sus derechos básicos, alimentación, amor, familia, estabilidad, un techo, su familia, o sea, no es difícil. Entonces, por eso me tomo la atribución de tomar este caso, por decirlo en algún sentido, y darle seguimiento a ver cómo va resultando y en lo que podamos aportar. Gracias a las publicaciones que hice, una persona que le quiero agradecer muchísimo, que me voy a poner en contacto con él, me escribió, es un abogado, y le está brindando su apoyo a la familia de Sofía, totalmente gratuita, para hacer un procedimiento legal, porque es gente que no tiene los medios, es gente que lamentablemente pues está desamparada en cierto sentido. Sabemos que ya yo lo sé, lo viví, que legalmente o bueno, no legalmente, porque legalmente sería con abogados y entrar en una situación. Digamos, la policía, el Ministerio Público, el DIF, todas estas instituciones, de verdad que a veces se hacen sordos, a veces no, la mayoría de las veces. Entonces toca rasgarle por otro lado y buscar la manera de pues
solventar tu situación. Se me estruje el corazón al ver las fotos de Sofía, sí, a mí también, y al escuchar a la familia más. Así es, los niños son ángeles, almas puras y no deben ser tocados totalmente. Entonces cualquier situación que la gente me diga, metiche, que no es tu problema, pues sí, soy metiche, lo seré, mientras pueda hacer un aporte, me quedo con las cosas positivas. Gracias a las publicaciones que hice, una persona me escribió y se va a poner en contacto con ella, también una psicóloga que le está brindando su ayuda totalmente gratuita, y eso es para que ustedes vean la fuerza de las redes sociales. De su propia voz voy a poner la llamada. ¿Su nombre cuál es? Erika Cedillo León. Ay, un momento. Perdón, no lo puse en altavoz y me salí sin querer. Les voy a poner la llamada, después la voy a publicar. Yo tengo todas las llamadas grabadas en mi teléfono, absolutamente todas. Mi teléfono está, ¿verdad? Se me rompió la pantalla y no me hace historias, por eso las historias las hago siempre desde el iPhone, porque tengo 2 teléfonos. El iPhone ya está viejito, también no sirve, ¿verdad? Pero no importa. Hay que uno resuelve, pero mi teléfono graba llamadas. Todas las llamadas las grabo, a raíz de muchas cosas que he vivido. Montilla, ¿su nombre cuál es? Erika Cedillo León. Usted vendría siendo la abuela de la niña abuela materna de Frida. De Frida, Escucha. Que es la niña que fue agredida por... Así es, por Francisco Rubio. Ok, usted podría comentarme esta situación. ¿Quién es Francisco Rubio y cómo sucedió y qué día? Ajá. Era la pareja pues sentimental de mi hija Melanie. Ellos tenían 2 meses o menos viviendo juntos. Pues él anteriormente había tenido escenas de celos, o sea, agresiones hacia la niña no se habían notado, más que como una semana antes de esto, supuestamente la niña se cayó de un triciclo, o sea, pues fue lo único que yo puedo decir, fue la escena violentada. Hacia ella sí había habido escenas de celos, de dramas, así, pero hacia la niña pues no. Él nos planteaba una historia de que pues que la quería mucho porque él tiene una hija con la que tiene orden de restricción y pues no se le permitía verla. Y le voy a poner pausa para ir comentándoles para que entiendan el contexto de la llamada. Ella me comenta que su hija Melanie conoce a esta persona que dice que la quería mucho. Ellos se juntan a vivir y él había tenido signos de violencia en contra de Melanie, que es su hija. Recuerden que esta es la abuela de la niña golpeada. Melanie viene siendo su hija, que es la mamá de la niña. Se junta con esta persona, el padrastro, Francisco Rubio, y él tenía signos obviamente de violencia que ya se habían dado cuenta, como que pues su personalidad, me imagino, porque eso no se puede ocultar. Dijo que la niña se cayó una vez de un triciclo porque tenía moretones. Esa fue su explicación, que se había caído del triciclo. También comenta, a ver qué más. Así. Entonces, pues nunca hubo así como que, ay, pobrecito, siempre lo vimos así, la verdad. El día lunes, que es 31, mi hija me mandó un mensaje que él no la dejaba salir, que la tenía encerrada. Para eso, pues yo ya me quise comunicar con ella y ya no pude. Al martes temprano, antes de las 9 de la mañana, ella me dice que la ayudara a salirse, que él no la dejaba salir, que sabe qué, que la tenía encerrada, que la había jaloneado en la noche y ofendido y pues hasta había habido otras cosas. Entonces, pues yo voy al domicilio, no se me abre, no nada. Después ella me llama y me dice que ya estaba en el trabajo, que él sí la había dejado ir a trabajar. Y ya me dijo, ve por la niña y todo. Pues yo quise ir por la niña cuando yo me iba a alistar para ir, o sea, otra vez al domicilio. Esperemos un segundo, que me llegó un mensaje súper raro. Perdone. Me fui de la vaina. 2 minutos iba. Bueno, ella comenta aquí, disculpen ustedes, pero me llegó un mensajito ahí de un necio. Ella comenta que Melanie, la madre de la niña que fue golpeada, el padrastro de la niña, o sea, su pareja,
la encierra, es correcto, no podemos confiar en nuestros hijos de nadie, ya les voy a comentar. Él la encierra en donde vivían, en el domicilio donde vivían, amenazándolas, no la dejaba salir. Ella se comunica con su madre, le pide que por favor la ayude porque su pareja no la dejaba salir. Al día siguiente en la mañana la mamá fue al domicilio, no pudo hacer absolutamente nada porque pues no tuvo acceso, y al día siguiente en la mañana Melanie se va a trabajar y le comenta a su mamá, ¿sabes qué? Ya me dejó salir. Hasta ahí va la conversación. Por acá voy a estar leyendo sus comentarios y respondiéndoles. Dice, discúlpame, parce, yo no estoy de acuerdo con eso de que como madres confiemos a personas externas, me imagino. A veces la propia familia es que les hace daño. ¿Qué podemos esperar de los padrastros y demás? Pero sí, fíjate, mi amor, efectivamente, lamentablemente no tenemos un radar de la gente mala, de la gente, nos evitaríamos muchísimos problemas si tuviésemos un radar de la gente, ¿no? De si vienes con buenas o malas intenciones. Pero imagínate, por ejemplo, tú tienes un hijo, tu esposo, vas a dudar de tu propio esposo. Me explico, a veces son cosas que no te puedes culpar, que no podemos controlar. Tú no puedes controlar la maldad de la gente. Y efectivamente sí, debemos prevenir lo más posible. Debemos ser, más en estos tiempos en donde, bueno, Satanás domina el mundo. Debemos ser precavidos, debemos tener ojo hasta en todos lados de la espalda. Dice, gracias por exhibir estos actos que no muchos se atreven. Pero, sí, y con amor, pero no tenemos el poder de poder controlar todas las situaciones. Si tú eres una madre soltera, porque tengo entendido que el padre de la niña que fue golpeada, de Sofía, vamos a llamar por su nombre, no existe el padre biológico, eres una madre soltera, te toca trabajar, ¿qué haces? Porque hasta te expones o sea, a menos que seas una madre 24/7. Y no todas tenemos esa bendición a estas alturas, como está la vida, como está la economía. Muchos tenemos que salir a trabajar por nuestros hijos y encargarles nuestros hijos a otra persona que pueda cuidarlos, a una guardería, a un familiar, a un hermano, un primo. Y lamentablemente pues a veces pasan este tipo de cosas, muy lamentable. Podemos prevenirlos, pero ¿cómo podríamos prevenirlos? Pues yo creo que primero educando a nuestros hijos para que en un futuro pues esto no sea colectivo, segundo dándole a ellos las herramientas. Es algo que se escapa de las manos. Entonces por eso siempre digo no revictimizar, es algo que por más que queramos, o sea, imagínate, las madres que la guardería a veces se llamaba, que yo estuve leyendo mucho ese caso, que yo como no tienen ni idea. Imagínate, sin ir muy lejos, el terremoto que hubo en Ciudad de México, el sismo, las madres que dejaron a sus hijos en la escuela, los niños que fallecieron. Y estoy hablando en este caso de madre e hijos. Dejaste a tu hijo en la escuela y bueno, hubo un movimiento y tu hijo lamentablemente falleció en esa situación. Hay situaciones que no podemos controlar. Y bueno, eso es algo externo, pero de violación física o violación de este tipo, de agresividades y todo esto, son situaciones que no podemos evitar. Que sí debemos ser más precavidos. Pero lamentablemente pasa mucho. Estos tiempos no confiar ni en tu sombra, pues sí, pero es algo que no puedes evitar, vuelvo y repito. Así es, hay que desconfiar hasta nuestra propia sombra en estos tiempos. Ayer casualmente tuve una conversación con mis hijos que ojalá yo les pudiese mostrar los videos, no puedo, por obvias razones, en algún momento, ¿verdad? Cuando ellos me autoricen, quizás estén grandes. Comentaba con ellos y yo les hablo muy explícitamente de todos los peligros del mundo. Le hablo de las partes de su cuerpo. Esa es la mejor manera de ir previniendo a los niños de cuando se sientan en una situación de peligro, con toda su inocencia, su falta de herramientas, que ellos tengan la conciencia de poder decir no quiero, no me gusta, le voy a decir a mi mamá, alejarse. ¿Cuál es la manera? Dándoles las herramientas con conocimiento, hablándoles, mira, esto es así, la violación es esto, y hablarles sin tapujos, porque muchas veces tenemos el miedo de, ay, es que voy a desbloquear. No, vas a desbloquear lo que va a aprender en la calle, y es preferible que lo aprenda por ti. Obviamente tenemos que tener la preparación. Yo, por ejemplo, pregunto soy tu psicólogo infantil, que se las recomiendo al 100%, me asesoro de cómo poder hablarle en un lenguaje en donde ellos me entiendan y a su capacidad de entendimiento respectivo a su edad. Entonces, que yo a mis hijos, literal, esta es tu parte, no lo puedo decir acá porque me bloquean el video, esta es tu parte íntima, esto se llama así, no Florecita ni no, su nombre, esto es esto se llama así. A las niñas no se les toca, tú tampoco te tienes que dejar tocar por nadie, no puedes ser obligado a tocar a nadie tampoco. Y tal cual les hablo, si esto se introduce en este lugar,
tal cosa pasa, es doloroso, o sea, todo, hay que hablarlo para que ellos sepan, porque yo les comenté, y si los voy a decir 1.000.000 de veces, que yo tenía un familiar que me decía que me sentara en sus piernas, y yo estaba muy chiquita, y con el tiempo entendí que tenía una erección y que simplemente estaba usándome pues para su satisfacción, y eso es un abuso, eso es un abuso. ¿Me explico? Eso es una violación, violan tus derechos como niño. Entonces a los niños hay que prevenirlos. Si mi mamá me hubiese dicho quizás, mira, a mis 7, 8 años, que ya uno tiene conciencia, mira, no hagas esto, nunca vayas a sentarte en las piernas de nadie. Si un hombre te dice esto, no, tu ropa no te la quitas delante de nadie. Nadie te puede ver desnudo, nadie te puede tocar. Quizás tú no lo puedes evitar porque hay cosas que no podrás evitar, pero vas creando una conciencia y le vas dando la herramienta a tus hijos para poder orientarlos en un futuro de una situación de peligro. ¿Me explico? Concluido ese tema porque luego me extiendo, ahorita los leo, vamos a seguir escuchando la llamada. Para ir, o sea, otra vez al domicilio, no, o sea, no tardó mucho esto y me llama mi hija gritando que iba al hospital. Yo llego al hospital y pues me dice que la niña se cayó de la cama porque se acercó el papá de él y yo, ¿qué pasa? Cuando dice se acercó el papá de él, porque eso me confundió un poco cuando me estaba contando la historia, les aclaro, ella está diciendo que ella lleva a la niña, ella no, su hija, a el hospital, y se le acerca el papá, o sea, el suegro de su hija, el papá de el agresivo, del loco, lo voy a decir así, porque no tiene otro nombre. No, pues que la niña se cayó de la cama, había un caso en el hospital de COVID y no dejaban pasar a nadie, estaba ahí el gentío. Okay. Te interrumpo para hacerte una pregunta para poder entender toda la situación. Okay. ¿Quién lleva a la niña al hospital? Mi hija dice que le avisan al trabajo que la niña tenía vómito. Ella va a la casa de ellos, o sea, ella vivía con sus suegros, y llega y la mamá le dice que la niña tenía vómito, que le lleve un ungüento o algo, y la niña, ella la revisó y que estaba hinchada. La señora nada más le había puesto manteca o no sé qué con azúcar y que le decían que pues nomás le diera algo para el vómito, que se le iba a desinflamar por los golpes. Ella pues forcejeó con él para sacar a la niña y los vecinos de la calle auxiliaron a mi hija para llevar a la niña al hospital. Cuando ellos les negaron la atención médica porque no le quisieron llevar al hospital antes, porque se esperaron a que ella llegara cuando ellos tenían vehículos para haber hecho la acción. Claro. O sea, y en toda esta situación, cuando tu hija lleva a tu nieta al hospital con ayuda de los vecinos, ¿en dónde se encontraba este tipo que agredió a la niña? No, la verdad no sé, o sea, en su casa. Después, cuando yo hago presencia en el hospital, él llega en la moto y que pues llevando los papeles. Cuando se llegó al Ministerio Público, él se fue, el papá también se fue y dijeron que pues iban a mostrarle la cama de donde se cayó la niña. El papá pues dio 2 o 3 veces diferentes versiones de que la niña se cayó de la cama cuando estaban almorzando, que Christopher, porque él se llama Christopher Francisco, algo así, estaba durmiendo con la niña y de repente se cayó. O sea, fueron varias versiones diferentes las que dieron ellos. Contexto. Y les voy a ir explicando para que tengan mayor claridad. Ella comenta que pues él no dejaba que ella sacara a la niña de la casa, ella pide auxilio a los vecinos, la lleva al hospital. Cuando llega al hospital se presenta Francisco Rubio, que es el agresor, con unos papeles y pues haciendo acto de presencia. Estaba también el papá del agresor, que se llama, no recuerdo el nombre, lo acaba de decir, y pues le dio el papá, o sea, el suegro de su hija, el papá del agresor, dio 3 versiones diferentes. Ellos se van con los peritos a la casa en donde ocurrió toda esta situación a ver, pues a verificar qué era lo que había pasado, porque los peritos eso es lo que hacen, una investigación, y fueron hasta la casa a ver de dónde supuestamente se había caído la niña, que él dice que había sido de la cama. Sí. Ok, cuando usted se refiere el papá, es el papá de la niña, su papá biológico, ¿o quién? No, el papá de Francisco, o sea... Ah, ok, el suegro de su hija. Ajá. Ok. O sea, él estaba dando varias versiones y digamos, solapando a su hijo, protegiendo. A su hijo. Ajá, okay. Yo desde ahí,
pues la verdad yo no había visto a la niña, no había notado, o sea, no, por el caso del COVID no se me había permitido la entrada al hospital. Okay. Cuando se refieren pues de que llevamos a la niña a un particular para hacerle un examen, pues ahí ya nos dijeron que la niña tenía fisuras y pues ya empezó o sea, pues lo de esto, de que la niña había sido violentada. Ahí, cuando se fueron los peritos con ellos a su casa, se quedó las cosas así. Yo regresé con la niña del hospital particular, bueno, mi hija y mis papás, porque yo todo el momento estoy en el hospital. De hecho, el papá de él se quedó ahí dándome una versión. O sea, y se lleva a la niña a Guadalajara, y en Guadalajara cambia todo el panorama. O sea, ya fue otra versión de que pues la niña era violentada, que la niña había sido agredida, y cosa que no se manejó en el hospital rural de Ameca, donde la doctora de ese hospital nada más puso en el dictamen médico que la niña tenía enrojecimiento, descartó fracturas y golpes leves, o sea, nada más me puso que la niña tenía enrojecimiento y un pequeño hematoma. Porque ella es familiar del agresor. Se dice que es familiar. Yo no soy, bueno, no tengo el contacto directo, como que sí, pero en el hospital hubo rumores de que ellos eran familiares. ¿Y tiene usted el nombre de esta? Bueno, les doy el contexto. Resulta que llevan a la niña a un hospital. Cuando pasa toda esta situación, los peritos se van a la casa a verificar de dónde se había caído supuestamente para hacer la investigación correspondiente. ¿Qué pasó, mi amor? Están ahí en mi cama. Para hacer la investigación correspondiente. Esta niña todavía está despierta, que no se quiere dormir. Y cuando llegan al hospital, resulta y pasa que le dan un diagnóstico de que la niña solamente tenía rosadura, que se había caído, que no era grave. Esto fue lo que le dicen en el hospital público. La doctora que los atendió y que dio el diagnóstico y que no quería pues hacer una mayor investigación, digamos. Entonces, ¿qué hace? Ellos retiran a la niña del hospital, pues su mamá y su abuela, la familia materna, se llevan a la niña a un lugar privado, a una clínica, o no sé cómo le dicen aquí, un particular en Guadalajara. Y aquí sí le dan el verdadero diagnóstico, que el diagnóstico es el que se ha hecho público, que tuvo fractura en el cráneo, que tuvo pues hematomas, que ha sido violentada, los signos eran de violencia, no de una caída de una cama, como esta persona había dicho, o de un triciclo, como habían dicho en varias versiones. Hasta ahí va el contexto. Le voy a dejar la llamada y ya ven cómo me quedo. Que mi cachorrita no se quiere dormir todavía. Como estoy hablando duro. Ay, quité la llamada. A ver, ahí va. Ok. Ajá. Pues ya que pasaron días, pues yo me fui a Guadalajara con la niña, pues en ese momento a mí me importaba la salud de mi bebé. Claro. O sea, no le vi tanto lo legal. Yo me voy allá, regresó el jueves y hago mi denuncia y todo. Pasaron días, hasta el día 10, a mí se me notifica que la niña iba a ser resguardada y que pues iba a ser separada de la familia. Entonces a mí, antes yo ya había hecho mi denuncia, pero se me había dicho que pues guardara silencio, que pues esto era así, lento y así. Entonces a mí me preocupó demasiado cuando me dicen que que la niña iba a ser separada. O sea, pues yo por eso empecé a publicar en Facebook, pues que me ayudaran, porque pues la niña ya había sido víctima de violencia y debe ser separada de su familia con todo esto proceso que ella tiene. Pues a mí no se me hacía justo. Yo decía, oye, yo siempre estuve segura que nunca la niña se cayó de la cama, que había sido violentada, porque ya que yo cuando vi a la niña tenía unas actitudes que nunca había tenido. La niña es muy sociable, muy juguetona y eso, y cuando yo o sea, cuando ya estuve yo con ella en el hospital, la niña estaba huraña, tímida, agresiva, distraída. Ya. Y en el diagnóstico que le hicieron ya en este segundo centro de salud, por decirlo en algún sentido, ¿cuál fue el diagnóstico de la niña en general? De hecho, maltrato. Maltrato. ¿Y había secuelas de un maltrato anterior o solamente de ese maltrato? No, nada más decía que maltrato. Ellos fueron los que dieron parte a Ciudad Niñez, que fue la ciudad que
acogió a la niña para resguardo y protección, ya que había sido una niña violentada. Y cuando usted me dice violentada, ¿es solamente con golpes o, Sí. o solamente con golpes? Así es. Ok. Finalmente me comentaba usted antes de grabar la llamada, que eso no se grabó, que la niña ya está fuera del hospital y la tiene usted. Sí, así es, la niña fue dada de alta de hoy y pues aparentemente pues está estable, tiene cita abierta a urgencias por cualquier anormalidad. Pues le comento, la niña pues sí ahorita sufre pues como daño psicológico porque Claro, está muy distraída, postraumático, huraña, así es. Entonces pues en ese aspecto sí la niña sí está muy dañada porque pues ella estaba, bueno, tenía a convivir con nosotros y todo eso, aparte pues de que se le separó de la mamá, ella todavía pues tomaba pecho, o sea, pues Y, a final de y en cuentas, este caso, su hija, o sea, la mamá de la niña, de Sofía, no puede estar cerca de la niña. hasta el momento no. Tiene que hacer un dictamen pidiendo permiso a Ciudad Niñez para que ella pueda visitarla, pero por el momento pues yo voy a tener la custodia de la niña. Ok, les doy ahora el resumen, el contexto. Resulta y pasa que después de que la llevan, dan el diagnóstico de que hubo maltrato, le quitan el DIF, o bueno, Ciudad Niñez, creo que se llama en Guadalajara, se hace cargo de esta situación, por lo que le quitan la patria y potestad, o no sé cómo le dicen, no conozco el término, la tutela a la madre, y pues anteriormente no habían hecho esta situación pública porque cuando ella lleva el proceso legal, ya sabemos que todos los procesos legales deben de ser totalmente fuera del escarnio público o que no sea mediático. Entonces en este caso le habían pedido que por favor no hiciera nada público, que todo fuese en privado, que se callara prácticamente, esa fue la palabra. Y ella se mantuvo en silencio por esta situación. Aparte me comentaba que pues ella estaba solamente preocupada por la niña y toda su atención estaba en esa situación de la niña. No lo había hecho público por ello, y una vez que le quieren quitar a la niña, a su mamá y a la familia por completo, ella lo empieza a hacer público para pedir ahora sí el apoyo pues del país a través de las redes sociales para que no le quiten a la niña. A la niña el día de hoy ya fue dada de alta, está con su abuela, que es con la persona con que yo estoy hablando en esta conversación, y le quitan el derecho a su mamá de poder verla, compartir con ella mientras se hacen las investigaciones. Hasta ahí va el resumen. Ok, ¿qué necesita? Bueno, aparte, ahorita vamos a hablar del tema legal y de la persecución que se le tiene que hacer a esta persona por el daño causado, que por lo que tengo entendido está prófugo. Ahorita vamos a hablar de ese detalle, pero por ahora, ¿qué necesitan ustedes? Porque me imagino, ¿están teniendo asistencia psicológica gratuita? Pues eso, bueno, quedamos en Ciudad Niñez que ellos nos iban a apoyar en ese aspecto de psicólogos y apoyarnos también con algunos gastos de medicamentos, se nos va a apoyar. Pues del lado legal es el que pues aún no tenemos como que concluido. Las autoridades pues han hecho su trabajo, ¿no? Okay. Pero realmente pues, o sea, que nosotros tengamos un licenciado, un abogado así, pues la verdad no lo tenemos. Bueno, yo le comentaba también al principio que conmigo se puso en contacto un abogado en donde me hacía referencia que bueno, no busca popularidad ni reconocimiento público, por decirlo en un sentido, pero que quiere ayudar, que su única intención es ayudar y su servicio es totalmente gratuito. Entonces yo lo voy a poner en contacto con usted, si usted me permite pasarle su número, para que él pueda brindarle la ayuda legal y darle seguimiento a todo esto. Y por supuesto que la persona, ¿cómo se llama el padrastro de la niña? Disculpe que no recuerdo el nombre. Francisco Rubio. Francisco Rubio se ha prendido, y ustedes ya hicieron una denuncia en contra de Francisco. Yo hice una denuncia y pues ahorita el hospital levantó su acta como pues de niña agredida. Entonces pues mi hija también ya hizo su denuncia y pues estamos esperando pues en ese aspecto que proceda a ver qué dictamen sale de todo esto. ¿Y él tiene alguna orden o nada? Todavía no se le ha dado respuesta.
orden de restricción. Solamente orden de restricción, o sea, él está libre. Es lo único que hay, sí, de hecho, pues anda en la calle como si nada, como cuando... ¿Y ustedes lo han visto, han sabido, han tenido pista de yo él? Directamente nada más lo vi un día antes porque pues yo sigo trabajando, ¿verdad? Para cubrir los gastos, Claro. pues que se... Entonces, pues sí lo llegué a ver, parándose afuera de mi negocio, pues de ahí ya no lo volví a ver desde el día que yo hice pública mi denuncia. De hecho, el día que yo hice pública mi denuncia, o sea, de que exigía justicia, lo único que pasó fueron que los policías llegaron a mi negocio, pues a intimidarme y a quererme callar, que borrara mi publicación. Claro, o sea, sí, eso es normal. Eso es lo normal que hacen las autoridades en vez de ayudar cuando pasan este tipo de cosas, pero igual ya que se hizo público, pero, que es lo pues, mejor que usted pudo yo hacer, la porque verdad ya toda no la lo borré. gente, claro, no, ya toda la gente va a estar encima, y personas como en mi De caso, hecho, hubo intento de hackeo de mi cuenta. para borrar la publicación. O sea, quisieron hackearme la cuenta, pues llegaron los policías a intimidarme, llegaron otras personas que supuestamente que eran parientes de esto, y yo así, pues no me voy, o sea, la verdad yo estoy en todo indignada y quiero justicia. Claro, ¿verdad? por supuesto. Yo me dicen, se va a ir su hija, si ella tiene culpa, pues ni modo, o sea, pero en este caso son amenazas, y bueno, yo le digo que revictimizar a su hija, finalmente ya no tiene la culpa, porque pues hay un ella solo, estaba trabajando, exacto, hay un pues, solo culpable indistinto de la relación que ella haya tenido con él y de la situación que haya sido expuesta. pues Sabemos cómo es el machismo que se está aquí, viviendo ahora. Pues aquí lamentablemente el único error pues fue de ella callar, porque es como le dije hace un rato que pude hablar con ella, le dije, porque a mí nunca me notificaste que sufrías violencia, que sufrías abuso, o sea, pudimos evitar todo esto. Realmente pues ella tenía 2 meses viviendo con él, yo notaba cosas de ella porque yo la veía más desarreglada, pero él era celoso, y yo decía, Sara, ¿todo bien? Sí, mamá, o sea, nunca se acercó a mí a pedirme ayuda. ¿Qué edad tiene su hija? 19 años. ¿Y el papá biológico de Sofía? No existe, o sea, desde que la niña está pues en gestación, yo he sido la que pues ha cubrido los gastos y las necesidades de ambas. De hecho, pues te digo, tenían 2 meses que se habían ido de aquí de mi casa, o sea, de conmigo. Ya. Pero anteriormente me imagino que ellos ya tenían una relación. Pues yo lo conocí a él en diciembre y pues ella decía que ya lo conocía de antes, pero aún así pues a mí se me hacía muy apresurado esto. Yo en su momento yo siento que pues él la presionó porque antes de esto ya había habido indicios de violencia. Ya. No, o sea, no físicamente, fueron hacia, ¿cómo le diré? Pues donde yo trabajo, él rompió y hizo un desorden, se llamó a las policías y todo, y pues quedó en hechos materiales, ¿no? A final de cuentas, no como ahora que pues casi pone en riesgo la vida de la niña. Claro. Entonces, pues ella ya había tomado como que ya terminaron, se dejaron de hablar, y de repente reapareció y ella así, pues me voy a ir, y yo la vi que se iba llorando, pero nunca o sea, ella nunca se acercó a mí. Pues sí, es que las víctimas cuando son víctimas de violencia física o de cualquier tipo de violencia suelen callar por miedo, y bueno, imagínense a la situación que están viviendo hoy, a lo que él llegó, entonces probablemente ella se haya sentido temerosa, ¿no? Aquí realmente el hubiera, ¿verdad? Ya no se puede cambiar. Pues sí, ya no se puede cambiar. Exacto, pero de aquí en adelante, pues, quiero que sepa que usted tiene el... Bueno, ya lo que le digo ahí es ya de más, ¿no? Finalmente, mi gente, para darle ahora sentido a toda esta llamada, efectivamente no somos culpables, pero sí responsables. Somos responsables de a quienes dejamos entrar a nuestra vida, somos responsables de nuestras acciones, de lo que está en nuestro entorno, no de las acciones de los demás. Ojo, de lo que nosotros permitimos. Ay, perdón, llamé a JJ sin querer y me contestó aló. De lo que nosotros permitimos en nuestro
en nuestra vida. Y sobre todo cuando tenemos hijos, yo los entiendo, o sea, soy madre de 2 niños, pero, por ejemplo, y vuelvo y les pongo un ejemplo de mi vida personal. Cada quien habla de su experiencia, vuelvo y lo repito. Yo puse a mis hijos prácticamente en una situación de riesgo al irme a vivir a un lugar confiando en una persona que se decía ser buena, siendo engañada por ser tan ingenua ante esa situación, y mis hijos estuvieron en riesgo, rodeados de gente mala. Entonces, obviamente, si yo hubiese podido evitar toda esa situación, jamás me hubiese expuesto ante eso que viví. ¿Eso que me enseña? A, por supuesto, más nunca volver a caer en las mentiras o en las palabras de una estafadora o estafador, quien sea, y a no confiar, y a, como me dicen por aquí, a desconfiar de todo el mundo. Lamentablemente, hasta que no lo vives, no aprendes. Muchas veces no aprendemos por palabras de los demás. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? En contexto de esta situación, la señora me comenta que la niña está bajo su tutela, no puede ver a su mamá. La mamá todavía la amamantaba, por lo que imagino que la complementaba con alimentos, pero la niña todavía estaba siendo amamantada por su mamá, no tiene permiso de acercarse a la niña hasta que todo esto tome curso. Él no tiene orden de aprehensión, no tiene ningún proceso legal, digamos, de cárcel, ¿verdad? Simplemente tiene una orden de restricción y ya. Entonces, bueno, esto hasta el momento está impune. Efectivamente, como ya les comenté, ella va a tener asesoría jurídica, dicen que le dan ahí asesoría emocional y todo, pero bueno, una cosa es que lo digan, otra cosa es que se haga, y ya sabemos que cuando las cosas son gratis como que no le ponen el mismo cariño. Entonces, efectivamente, cuando tú lo haces ya por tu lado, pues sí tiene mayor efecto. Y ¿qué otra cosa? Me comenta que su hija tiene 19 años. Y mira, yo les voy a decir una cosa, hay muchos factores. Hay muchos factores en familias disfuncionales, en este tipo de relaciones. La inmadurez, número 1. Una persona, una mujer de 19 años con una hija, es una niña criando a otra niña. O sea, tú a los 19 años apenas estás empezando a vivir. Indistinto de lo que hayas vivido anteriormente, no tienes la madurez, no sé, cerebral, la madurez emocional para enfrentar cierto tipo de situaciones, aunque seas mamá. Porque el hecho de ser mujeres no quiere decir que ya maduras y que ya tienes la experiencia y que ya tienes el discernimiento para decir esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. ¿Sí me explico? Y más cuando pues hay ignorancia, lamentablemente cuando hay pobreza, y eso es algo que es obvio y no me atrevo, obviamente lo digo con todo respeto, pero cuando hay situaciones de pobreza, de carencias tanto económicas, entre muchas otras cosas, pues efectivamente se vive en este tipo de situaciones. Esto se vive en ricos y en pobres, pero lamentablemente esta gente es más, la gente que no tiene quizás una estabilidad económica, que tiene carencias económicas, que vive aunada a ¿cómo se llama? ¿Cómo diría? Que se me fue la palabra, a cadenas familiares, por decirlo en algún sentido. Gente que, por ejemplo, ay, es que mi familia era así, o sea, mi familia se juntaron desde los 13 años y todas las niñas a los 13 años ya tienen marido y ya tienen hijos, y es algo normal porque su pueblo, ¿sí me explico? Cuando tienes esta herencia generacional, lamentablemente pasan, son más vulnerables a que pasen este tipo de situaciones. No quiere decir que a la gente rica no le pase, que no, pero hay más vulnerabilidad de estar expuestos al peligro, lamentablemente por la ignorancia, por la falta de educación. Para mí una niña que tiene un bebé a los 19 es falta de educación sexual, falta de educación en todos los sentidos, de educación de emocional, de guía, porque si tú, por eso tenemos que hablarles a nuestros hijos, tú desde niño educas a tu hijo diciendo, exacto, no rompe patrón, esa es la palabra, le dices a tu hijo, si tú tienes relaciones sexuales sin protección, porque todos vamos a hacerlo, todos vamos a tener relaciones sexuales, y mucha gente tiene miedo de desbloquear cierta información pensando que los incentivas, y todo lo contrario, previenes. Yo les voy a comentar un caso que a mí me pasó con una amiguita que yo le llevo como 5 o 7 años, 7 años le llevo. Cuando yo tenía como 19 años, no me acuerdo que estaba chiquita, tenía un noviecito y me preguntó, ya tenía 12 años si mal no recuerdo, me preguntó, Justin, ¿qué es el sexo oral? No podía decir esa palabra aquí en Instagram, pero ¿qué es esto?
Y yo le comento, yo quedé en shock porque yo también era así como muy tímida. Y yo así de, ¿por qué me preguntas eso? Y le pregunto, ¿por qué me preguntas eso? ¿O qué crees tú que es eso? Y me dice, ay, es que yo creo que eso es como cuando hablas de... Y yo, bueno, primero me dio mucha risa porque obvio no, pero imagínense la inocencia de esa niña investigando algo que no te daban la información en tu casa.